Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Juan. Es un pasaje que ya hemos en el pasado estudiado. Sin embargo, creo que es importante volverlo a repasar en el contexto en el cual nos encontramos hoy. La importantísima y vital relación que tiene la vida de oración con el cristiano. Y vamos a considerar o examinar en esta mañana los versículos. La sección esta se encuentra en los versículos del 13 al 21 del capítulo 5 de Primera de Juan, la cual constituye un resumen de la epístola. En esta sección Juan está repasando el tema de las certezas cristianas, aquellas cosas de las cuales como cristianos estamos absolutamente convencidos. Estas son las cosas de las cuales podemos realmente estar seguros. Toda la epístola de Juan, si recordamos, fue escrita para justamente proveer a los creyentes seguridad en la palabra de Dios. Como cristianos estamos seguros de lo que Dios ha revelado en su palabra. Todo en la Escritura es verdad. Y nosotros, por supuesto, basamos nuestra vida entera en esa verdad de Dios, que Dios en una forma particular, como leímos en el Salmo 19, ha revelado aquí en su ley, su palabra, la Escritura. Lucas, el autor Lucas, el evangelista, nos dice allá en el capítulo 1 de Lucas que él escribió su evangelio, el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta epístola fue escrita, mejor dicho, este evangelio fue escrito en particular a un individuo que se llamaba Teófilo, no Tolopilo, sino Teófilo. Esto no se refiere solamente o no se limita al Evangelio de Lucas, sino también a Hechos y por supuesto a toda la Escritura. Fue escrita para que conozcamos la verdad y en la cual seamos también instruidos. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, orando a favor de sus discípulos, de los suyos, Padre, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es verdad. Pablo escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 2:15, procura presentarte, Timoteo, a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza con precisión, correctamente, ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de Dios. Y por supuesto, sabemos que la palabra de Dios es verdad, y no solamente es verdad, sino que es una verdad precisa, exacta. Vivimos en un mundo donde existe incertidumbre. Nada está cierto o seguro de nada. Dijimos en el pasado que hay dos cosas de las cuales podemos estar seguros. Una es la muerte, si vivimos en este mundo, y la otra, que vamos a pagar impuestos, ¿no es cierto? Esas dos cosas son seguras para todo individuo. En este país, por lo menos. Bueno, todo individuo va a morir, sin duda. Pero en general vivimos en un mundo donde la incertidumbre es parte de lo que la gente piensa o no disfruta. No tienen seguridad. La premisa fundamental del mundo para la gente es que no existe una verdad absoluta, por eso no están seguros de nada. La verdad, dicen ellos, o la gente en general piensa que la verdad es fluida y por lo tanto no se puede conocer con seguridad. Ustedes han escuchado comentarios tales como, bueno, eso para ti es verdad. Yo tengo otra noción, otra verdad. Como si la verdad estuviera dividida en varias verdades. No hay varias verdades, hay una verdad. Para nosotros como cristianos la premisa fundamental es que la palabra de Dios es verdad y por lo tanto todo lo que hacemos, todo lo que creemos, cómo manejamos y guiamos y conducimos nuestra vida se basa en este libro que es la verdad de Dios inspirada y escrita en la Biblia. Pero esta certidumbre que nosotros gozamos como creyentes realmente es intolerable para el mundo. Ellos se molestan cuando uno habla en términos categóricos y absolutos, porque piensan que cuando uno dice esto es verdad, uno está siendo cerrado, está siendo cuadrado en su manera de pensar. Así eres un fanático si piensas de esta manera.
Sin embargo, la Biblia no nos da opción a otra cosa. Dios habló y se acabó. Y lo expresó en su palabra. Y nosotros creemos en esta verdad absoluta de Dios. Y realmente piensen, lo más precioso para nosotros como creyentes es el hecho que hemos llegado al conocimiento de la verdad. Nos dice 1 Timoteo 2, 4 y 5 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y después nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y esa verdad es Jesucristo hombre. Entonces tenemos la verdad revelada en la persona del Señor Jesucristo, Dios hecho carne, quien dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Lo más precioso que tenemos como cristianos es el hecho de que hemos llegado a conocer a aquel quien es la verdad. Y por supuesto tenemos ahora en nuestras manos la palabra de verdad, la palabra revelada de Dios, que es la Escritura. ¡Qué tremenda realidad! ¡Qué descanso tremendo nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús! Pero como dije, esta certidumbre que es nuestra es intolerable para la gente en general. Como cristianos nosotros creemos en una verdad objetiva. La verdad no es subjetiva, no depende de nosotros en nuestro interior. Es una verdad objetiva, es la palabra de verdad. Tenemos un documento autoritativo, revelado, que está fuera de nosotros. La palabra de Dios. La verdad no se encuentra en el hombre. La verdad no es subjetiva, sino que está fuera del hombre. La verdad es revelada, es escrita, se encuentra en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Toda escritura, nos dice Pablo, es que inspirada de Dios, del mismo aliento de Dios y útil para instruir, para corregir, etcétera, etcétera. Es la palabra de verdad. Además de creer en una palabra o una verdad objetiva, como cristianos, en segundo lugar, creemos en una verdad que es racional. La verdad de la palabra de Dios no es solamente objetiva, sino que es inteligible. Se puede entender. La podemos leer. No es una verdad mística como enseñan los gnósticos de esa época y los gnósticos de hoy. Algo que es secreto, que solamente los elevados, aquellos que han llegado a un nivel de conocimiento espiritual elevado pueden entender. Sino que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita en código, sino que fue escrita en proposiciones, en palabras, en pensamientos, en ideas, conceptos que una persona que puede leer puede entender. El significado de la Escritura entonces es razonable. En tercer lugar, como cristianos creemos en una palabra que es veraz, ya lo dijimos. El Salmo 19 que leímos en el momento devocional nos dice, en una de las descripciones de David o del salmista, acerca de la Escritura, dice, los juicios del Señor son verdaderos. El versículo 7 dice, la ley de Jehová o la ley del Señor es que perfecta. Y por supuesto, si es perfecta, es verdad. No puede haber imperfección en lo que es de Dios y lo que es verdadero de Él. Tu palabra, dijo el Señor Jesús, ya lo escuchamos, dijo, es verdad. No es para debatir, no es para contradecir. Cuando Dios dice algo, se acabó el debate. ¿Me explico? En cuarto lugar, como creyentes nosotros creemos en una verdad que tiene autoridad, es autoritativa. El Salmo 19, versículo 8 dice, el mandamiento del Señor es puro. Es el mandamiento del Señor. La Biblia no son sugerencias divinas, no son ideas que podemos adoptar si las queremos, si nos gustan, si nos caen bien, o las podemos rechazar. Si Dios dice algo, es autoritativo. La palabra de Dios es autoridad. Sobre todo lo que enseña y sobre todo lo que afirma, la Biblia tiene autoridad. En quinto lugar, es una verdad incompatible y única. ¿Qué queremos decir con eso? En otras palabras, cualquier declaración que contradiga lo que Dios dice en su palabra es falsa. No es compatible. Como dije, no hay varias verdades. La verdad de Dios no es compatible con otras verdades. Hay una sola verdad. Entonces, como cristianos comprometidos con la palabra de Dios
y la verdad de la palabra de Dios, nos encontramos, como dije, en una posición que nos hace intolerables en este medio ambiente, en el mundo donde nos encontramos, donde los absolutos no existen. La gente se incomoda cuando hablamos en términos de absolutos. Es intolerable. Porque si hay algo que el mundo ha subrayado como la virtud tal vez más magnánima, es que debemos ser tolerables de todo, menos de un principio que dice que la palabra de Dios es absoluta y total verdad. El mundo no puede aceptar esa cosa. La certidumbre no se encuentra, como dije, en la subjetividad, no está en voces internas, no se obtiene en experiencias sentimentales, no puede verse o percibirse por medio de voces externas aún. Como mencionamos ayer en el retiro de varones, que entre paréntesis fue fabuloso, no mencionamos nada al respecto, pero la verdad que fue excelente, lo disfrutamos mucho. Una de las cosas que mencionamos es que a veces la gente dice y quiere basar lo que cree en algo que escuchó o algún sentimiento especial que tuvo. Dios me dijo. Y ahí comienza entonces a describir su experiencia. Bueno, como dijimos, no podemos negar la experiencia que alguien ha tenido, pero ese no es el fundamento sobre el cual yo puedo basar mi vida, porque esa experiencia de alguien, en primer lugar, que no se puede duplicar, no se puede repetir. Y en segundo lugar, no existe ningún lugar en la Escritura donde se me diga que yo debo seguir mis experiencias. ¿Me explico? No hay tal cosa. Entonces, para el cristiano, toda su vida se fundamenta no en experiencias, sino en la verdad revelada. De esto podemos estar seguros. Todo lo demás, no podemos darle mucho crédito a experiencias o voces o algo que hemos experimentado. ¿Quién sabe? A lo mejor usted se comió un guiso que le cayó mal y tuvo una experiencia particular. Todos tenemos sueños raros. Yo tengo algunos sueños que a veces digo, qué bárbaro, mirá lo que acabo de soñar. Si yo me dejara llevar por esos sueños, ustedes creo que me pondrían me catalogarían como una persona que no está del todo estable. Ay, no se rían, ustedes también tienen el mismo problema. ¿Ven? Muy bien. Juan escribe entonces esta epístola para crear en nosotros, los cristianos, certidumbre, seguridad. Qué lindo es eso. La palabra sabemos aparece 39 veces en esta epístola. Sabemos. Y 7 veces se encuentran en esta última sección los versículos del 13 al 21 del capítulo 5. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, la primera certeza la vemos ahí en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que sabemos? Definitivamente sabemos que si creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero de Filipos, ¿y qué? Será salvo. Creer, depositar nuestra confianza en Él, nos da la certeza de la vida eterna. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Versículo 11 de este capítulo dice, y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que Él hizo, por supuesto. Cuando hablamos de Jesucristo, no simplemente hablamos de que creemos en un personaje histórico, sino que creemos en lo que Él hizo, su obra en la cruz del Calvario, a favor del pecador, y lo que Él es, su persona, todo lo que Él es. Y como consecuencia, dice Juan, sabemos que ahora tenemos vida eterna. Noten que no dice, sabremos que tenemos vida eterna, sino que hoy, ahora, como creyentes en Cristo Jesús, sabemos. Esto es seguridad, esto es certidumbre. La gente piensa que, bueno, sabré algún día después de la muerte si estoy con Dios o voy a otro lado. Qué terrible manera de vivir. No estar seguro qué va a pasar después de la muerte. Espero que Dios me acepte. Tengo
todas estas buenas obras, tengo algunas malas obras, pero que todo Dios ponga en la balanza y las buenas obras sean mejores o pesen más que las malas y que Dios me deje entrar. Qué manera tan ingenua de pensar y también qué inseguridad absoluta. Yo realmente no entiendo a la gente que vive sin seguridad de su condición eterna, de su posición después de la muerte. Porque, como vimos, si hay una cosa que es segura, que todos morimos. Pero la vida eterna no es seguridad para todos. Solamente es segura para aquellos que creen y han depositado su confianza en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. ¿Ven? Juan nos dice que hay otra cosa que podemos estar seguros. En el versículo 14 nos enseña Juan que en medio de todo esto, en medio de esta experiencia, mientras vivamos aquí en la tierra, la vida eterna es futura en el sentido de que algún día estaremos con Él en gloria, pero mientras estamos acá, nos enfrentamos con una vida llena de situaciones difíciles, problemas, dificultades. Y Juan nos dice acá que como hijos de Dios podemos estar seguros que Dios contesta nuestras oraciones. Fíjense, Dios contesta la oración. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, y está hablando de los creyentes en Cristo Jesús, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, otra vez la certidumbre, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¡Qué incomparable promesa! Aquí encontramos una vez más esta palabra sabemos. Sabemos que Él escucha nuestras oraciones y sabemos que si Él oye nuestra oración, Él contesta nuestras oraciones. Tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sabemos que tenemos vida eterna, por un lado, ya lo vimos, pero antes, durante esta vida, hasta que pasemos a esa eternidad con Él, hoy sabemos que Dios escucha nuestra oración. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, o delante de Él. La palabra confianza quiere decir libertad de palabra, imagínense, libertad de palabra. Tenemos la libertad como hijos de Dios de ir a Dios y por medio de nuestras palabras expresar libremente lo que nos preocupa. Cualquier cosa que nos preocupa. Filipenses 4, por ejemplo, allá nos dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, cualquier situación. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cualquier cosa que nos preocupa, que nos trae ansiedad, podemos traer delante de Dios, que Él escucha nuestra oración. Tenemos libre entrada a Dios por medio de la oración. Esta es nuestra confianza como creyentes. Noten ustedes que no necesitamos uno que interceda sobre esta tierra a favor nuestro. No necesitamos un pastor, no necesitamos un sacerdote que sea nuestro intermediario. El Señor escucha a sus hijos y sus oraciones por medio de aquel que hoy está a su diestra intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús, quien nos salvó, quien nos redimió. Tenemos libre entrada a Dios. Y noten que Juan dice que si pedimos alguna cosa de acuerdo o conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, si Él nos oye, Él nos dará lo que pedimos. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, dice Juan, que tenemos las peticiones que hemos hecho. Oír o escuchar para Dios es equivalente a contestar. Note, solo existe una condición, sin embargo, ahí está, bien explícita, que pidamos conforme a su voluntad. Muchas veces pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. Así cuando los chicos son niños y piden al papá que quiere caramelo, que le dé más chocolate, que le dé todas esas porquerías que le hacen daño. Y lo piden antes de la hora de la comida o del almuerzo. Si usted es buen padre, no le va a dar esas peticiones. Pero ¿saben qué? Como hijos de Dios a veces somos así, un poquito niños en lo que pedimos. Y pedimos chocolatines a Dios. Y Dios no siempre contesta.
Entonces acá la cláusula, la condición es que si pedimos conforme a su voluntad. Tremenda promesa. Mientras que estemos en este mundo esperando nuestra redención, cuando seamos manifestados con Él en gloria, podemos tener la confianza, dice Juan, que si pedimos algo a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha, por lo tanto tenemos la petición que hemos hecho. Vean conmigo el capítulo 3, un segundo ahí, el versículo 21 y 22 de Primera de Juan. Algo similar ya Juan ha enseñado en la epístola. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Noten, aquí su voluntad se expresa en estos términos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 22 del capítulo 3. Es la misma promesa y la condición es que tenemos respuesta a nuestras oraciones si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, el versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Escuchen esto. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si eres hijo de Él a través de fe en Cristo, si obedeces sus mandamientos, si amas a tus hermanos, tú puedes tener la confianza que Dios escucha tus oraciones y las contesta. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice, el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está hablando de la obediencia de un hijo de Dios, entonces, dice Jesús, pedid lo que queréis y os será hecho. Noten que la promesa es tremendamente amplia. Existe siempre la condición de guardar sus mandamientos, de amar a los hermanos y pedir de acuerdo a su voluntad. Pero la oferta es absolutamente amplia. Aquí encontramos esa promesa, pedid lo que queréis y os será hecho. La condición en este caso es permanecer unidos a Él, guardar sus palabras, permanecer en Él, estar unido a Él, permanecer en sus palabras, que es obediencia, etc. Noten el versículo 16 de este mismo capítulo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Otra vez la promesa ahí. Si somos hijos de Dios, manifestamos obediencia a Cristo, amamos a los hermanos y pedimos conforme a su voluntad, tenemos lo que pedimos. Qué interesante, ¿no? Tremenda promesa. Observen Juan capítulo 14, otra vez el Señor dice, el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Esta frase obviamente es equivalente a pedir conforme a su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús es pedir de manera coherente con lo que Él es, con su persona. Si pedimos en el nombre de Jesús no vamos a pedir tonteras, porque estamos invocando su nombre. ¿Me explico? Entonces, pedir en su nombre es pedir conforme a todo lo que Él es y todo lo que Él hace. A veces pensamos que agregar la frase en el nombre de Jesús al término de una oración es como una frasecita semi-mágica, que si la agregamos y la pronunciamos de alguna manera Dios está comprometido a contestarnos. No es una frase mágica. Es en el nombre de Jesús, es pedir de acuerdo y coherentemente con lo que Él es y lo que Él hace. Pedir en su nombre es pedir conforme a su voluntad. Por eso no podemos pedir oraciones y simplemente agregar el nombre de Jesús y estamos pidiendo algo infantil. No. Si invocamos el nombre de Jesús, piense bien, no use ese nombre, ni invoque el nombre de Jesús si usted está consciente de que su petición es algo que realmente Dios no va a escuchar. Estaba hablando con un grupo de personas hace un tiempo, justamente en una reunión de oración, y no era aquí, era en otro contexto, en otra iglesia. Y esta persona se pidió a pedir que yo orara, invocara en el nombre de Jesús, que Dios guiara al coyote que iba a cruzar
a 5 de sus parientes esa noche para que pasaran bien. En el nombre de Jesús. Invocamos su nombre. Oiga, ¿cómo es que uno va a pedir esas cosas en el nombre de Jesús? No pedimos ciertas cosas en el nombre de Jesús. Eso es como pedir la bendición de Dios, que estos ladrones que van a asaltar el banco, Dios les permita salir bien. Es una exageración, por supuesto. Pero hay ciertas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos en el nombre de Jesús? ¿O qué pedimos en el nombre de Jesús? Y hoy les digo, hay tantos lugares y tantas iglesias donde usan el nombre de Jesús y hacen unos escándalos tremendos. Pero están mal usando el nombre de Jesús. Lo rebajan al nombre de Jesús. Lo ponen por el piso. Pero usan eso para impresionar. Eso es una blasfemia al nombre de Jesús. Por favor. Tengamos conciencia de lo que hacemos cuando hablamos y pedimos en el nombre de Jesús. Dios hecho carne. Segunda persona de la Trinidad. Nuestro Señor, nuestro Salvador. El Todopoderoso. Cuidado con usar el nombre de Jesús y mal usarlo. Y a veces usamos ese nombre aún en comentarios que están muy mal. Entonces, pedir en su nombre es pedir conforme a su voluntad. Noten en Juan 16, 23 y 24. El Evangelio según San Juan 23 y 24. Dice ahí, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Noten, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, que incorpora conformidad a todo lo que Jesús es, el Padre os dará. Y cuando Dios contesta esa oración conforme a su voluntad, Dios también nos da gozo. Dios da gozo al creyente contestar esas oraciones. Santiago, el apóstol, enseña este mismo principio, pero desde otra perspectiva. Tal vez el punto de vista negativo. Dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, dice Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Es posible, como cristiano, pedir muchas cosas, pero pedir mal. Es posible aún pedir en el nombre de Jesús, pero Dios no se compromete a contestar o dar peticiones que son conforme a nuestra voluntad y no a su voluntad. Dios no se compromete a contestar eso. En otras palabras, lo que cuenta es el motivo de la oración, la motivación. La motivación no debe ser llenar mis propias necesidades o lo que yo quiero, sino obtener o buscar los propósitos de Dios en mi oración. Eso es lo primordial. Si la voluntad de Dios es primordial en nuestra oración, Él se deleita ahora sí en contestarla, desplegando su gloria y trayendo beneficio espiritual a nosotros, sus hijos. No debemos pedir a Dios cosas que realmente no hemos madurado, ni pensado, ni digerido bien, y no estamos ni siquiera conscientes de que Dios aprueba esa oración, simplemente porque lo queremos. La oración debe ser consistente, coherente con lo que es Jesús, con su nombre, coherente con la voluntad de Dios. Es lo mismo que el salmista expresa en el Salmo 37:4 cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová o en el Señor. ¿Y qué sucederá? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿ven lo que sucede? Una persona que se deleita en el Señor es una persona obediente a Él. Es una persona que se deleita en su palabra. Es una persona que se goza en ser obediente a sus mandamientos. Se deleita en Él. ¿Y qué sucede? Dios concede las peticiones de ese corazón. Encomienda a Jehová o encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Y qué va a suceder? Él hará. ¿Ven? Esta es una persona coherente con el nombre de Jesús, que vive coherentemente y pide coherentemente con el nombre del Señor. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios hará. Si buscamos su reino y su justicia, como dijo Jesús, buscamos estas cosas primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Si colocamos nuestros deseos en aquello que glorifica a Dios, eso trae honra a Él, y por supuesto Él contesta esa oración. Pero yo creo que Dios nos da aún el deseo de pedir cosas que son de acuerdo a su voluntad si vivimos en comunión con Él.
si vivimos en obediencia a Él, porque comenzamos a ver las cosas con los lentes y a través de la vista y visión de Dios. No es nuestra vista. La oración entonces es el conducto, el medio por el cual el cristiano recibe lo que Dios desea darle. La oración, en un sentido, es el medio por el cual nos alineamos con la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, a la luz de lo que conocemos es su voluntad. Entonces Juan nos dice que Dios siempre contesta la oración conforme a su voluntad, y esta, dice Juan, es la confianza que tenemos. En el versículo 16, ahora vemos un versículo ahí que es un poquito, tal vez un poco extraño, donde Juan nos introduce a una ilustración, es un ejemplo. Debemos entender primero que Dios no contesta toda oración. Hay peticiones que Dios no contesta, definitivamente. El mundo está lleno de gente que ora a Dios y hace peticiones a Dios, pero Dios no está obligado a contestar la oración de ninguna persona que no venga a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Dios en general no contesta las oraciones de los incrédulos. Dios oye la oración de un penitente que viene a Él como el publicano allá en Lucas 18, sé propicio a mí pecador. Esa oración Dios siempre escucha, pero Dios no tiene la obligación de escuchar ninguna otra oración de una persona que no ha sido regenerada. Él puede escuchar la oración de un incrédulo, pero Dios no tiene la obligación de hacerlo. Puede escuchar, pero no tiene la obligación de hacerlo, no así con sus hijos. Pero cuando un creyente ora en el nombre de Jesús conforme a la voluntad de Dios, Él declara que esa oración es oída y por lo tanto contestada. Cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero acá en el versículo 16, Juan ilustra lo que acaba de decir por medio de un ejemplo tal vez negativo. Hay una oración que Dios no escucha. Definitivamente no la escucha. Versículo 16 dice así: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por este. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se encuentra aquí? Lo que Juan está diciendo es que Dios contestará todas nuestras oraciones que sean conforme a su voluntad, con una excepción, dice acá. Y esta es la petición a favor de alguien quien haya cometido pecado de muerte. En otras palabras, Dios ha decidido en cuanto al futuro de esta persona y nada va a cambiar la decisión divina. Esta decisión es la muerte, por tanto, toda petición a favor de ese individuo es inútil y Dios no escucha esa oración. Ahora, la pregunta que cabe acá, ¿qué es eso del pecado de muerte? ¿Qué es un pecado de muerte? Juan dice que hay pecado a muerte. Literalmente es lo que dice el griego, pecado a muerte. ¿Cuál es este pecado? Bueno, existen dos posibilidades. Esta puede ser una referencia al pecado de un no cristiano que lleva a la perdición. Este es el pecado del rechazo final de Jesús como Señor y Salvador. Este es el caso de uno que se hace pasar por cristiano porque dice si uno ve a un hermano. Entonces, parece ser que Juan nos dice acá que podría ser que este es un llamado hermano, uno que se hace pasar por cristiano, pero que finalmente rechaza a Cristo, le da la espalda, apostata de su fe y se va en pos del mundo. Rechaza el evangelio. Y existían tales en la congregación o en las congregaciones a las cuales Juan se dirige, porque en el capítulo 2, versículo 19, Juan ya ha hablado de estos que se hacían pasar por cristianos, ¿se acuerdan? Formaban parte de la congregación de estos creyentes, pero dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es el punto. Hay gente que está en el grupo, por afuera se ven bien, traen su Biblia, usan el vocabulario cristiano y uno concluye, bueno, son cristianos. No siempre es así. Entonces puede ser que eso. Hebreos nos habla de aquellos que no pueden ser restaurados a arrepentimiento. Hebreos 6.
Juan dice que por este tipo de persona, no digo que se pida, dice el versículo 16 al final. Para el apóstata no hay más que pedir. Su rechazo final de Jesús sella entonces su muerte eterna. Está hablando de perdición eterna. Puede ser que sea otra la explicación. Puede ser que Juan se esté refiriendo a un cristiano verdadero. No un profesante, sino un creyente que está cometiendo un pecado que le lleva a la muerte física. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué pecado o experiencia en la vida de un cristiano puede llevar a la muerte física? ¿Existe tal cosa? Y definitivamente Pablo se refiere a personas que habían perdido su vida y que Dios había enjuiciado y les había causado que perdieran su vida prematuramente. Y de eso nos habla el pasaje allá en 1 Corintios 11, que vamos a estar observando en un minuto. 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles, físicamente débiles. Hay muchos enfermos entre vosotros y muchos, dice, duermen. Qué interesante, ¿no? Muchos duermen. La expresión en el Nuevo Testamento que se refiere a la muerte de un hijo de Dios que pasa a la presencia de Dios. Muchos duermen. Muchos habían sido ejecutados por Dios mismo, por el juicio de Dios. Venían a la cena del Señor y no discernían lo que hacían y vivían una vida así suelta, como algunos observamos en esa epístola lo hacían, y no discernían que venir a la cena del Señor requiere examinarnos a nosotros mismos. No podemos venir a la cena del Señor así, ligeramente. Y si hay pecado en tu vida y tú eres hijo de Dios, cuidado. Venir a la cena del Señor pensando que es un rito, es algo que hacemos ahí, un poquito de juguito de uva y un pancito ahí. ¿Qué mal me va a hacer? Si vienes a la cena del Señor con esa actitud, cuidado, particularmente si tienes pecado en tu vida, porque aquí nos enseña el pasaje que Dios a veces ejecuta a ciertos hijos les quita la vida prematuramente. Yo he conocido a algunos en estos años de ministerio, varios años de ministerio. Muchos en la congregación corinta, según Pablo, habían sido juzgados por Dios por haber participado indignamente de la cena del Señor. Muchos duermen, pasaron a la presencia de Dios, pero prematuramente. Tenemos otra ilustración en el Nuevo Testamento de gente que murió, fue ejecutada por Dios, hijos de Dios. Tal vez la más sobresaliente es lo que vemos allá en Hechos capítulo 5, donde esposo y esposa, Ananías y Zafira, son juzgados por Dios. Dice Pedro en el capítulo 5 de Hechos, versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Habían vendido un terreno por cierta cantidad y lo traen a los pies de los apóstoles, haciendo creerles a todos los hermanos de la iglesia que realmente habían entregado todo el dinero, toda la suma de lo que este terreno costó, o por lo cual se vendió. Y era una mentira. Y Pedro lo sabía. Sin duda el Espíritu Santo le reveló eso a Pedro. Y dice el versículo 4, mientras estaba sin venderse no te pertenecía. Y después de la vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Cuidado con jugar con Dios. Cuidado con mentir a Dios. Cuidado con no examinarte antes de participar en la cena y venir como si todo fuera. No tratemos a Dios chabacanamente. Dios no es uno de nosotros. Él es el Altísimo. Nosotros estamos aquí. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo supieran. Un temor sobre toda la iglesia. Temblaban de miedo porque más de uno se estaría examinando, ¿no? Sus motivaciones. Y todo lo que la Biblia nos enseña tiene el propósito de que nosotros nos examinemos a la luz de eso también. Lo mismo sucedió con su mujer Zafira. Vino, lo mismo, negó, paz, murió. Dios se los llevó. Que a veces Dios escoge quitar la vida de uno de sus hijos como resultado del pecado. Puede ser participar indignamente de la cena. No hay un pecado específico. Puede ser mentir, puede ser lo que sea. Si tú vienes delante de Dios y participas de la cena sin discernir,
Dios puede ser que en algunos casos quite la vida de creyentes, de sus hijos. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que la iglesia sea pura, sea protegida de la levadura, como nos explica ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 5. ¿La levadura qué hace? Leuda toda la masa. La levadura se desparrama. Y la levadura en el Nuevo Testamento es simbólico del pecado. Si toleramos pecado en la congregación, eso se riega por toda la congregación. La levadura no se puede tolerar. Por eso cuando venimos a la cena del Señor tenemos que examinarnos. Cuidado. Entonces, de regreso a Juan. ¿A qué pecado se refiere a Juan? ¿Es el pecado del inconverso apóstata, quien muere sin arrepentirse? ¿O es el pecado de algún creyente que de tal manera escandaliza el testimonio de la iglesia que Dios requiere de él su vida? Posiblemente se refiere a ambos. No sabemos. Cada uno de estos dos ejemplos es un pecado a muerte. De todas maneras. Juan dice al final del versículo 16, hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por este. Noten que no es un mandamiento, es simplemente algo que no, dice Juan, no se debe pedir por esto. Juan dice, no esperemos respuesta positiva cuando pedimos por un caso donde Dios ya ha determinado en su juicio soberano que ese es el fin. Y en el versículo 17 Juan aclara algo que es importante para nosotros recordar, que algunos piensan tal vez que su situación no es tan mala como la de aquel. Hay ciertos hermanitos que tienen sus pecadotes y yo tengo los míos, pero no son tan malos. Porque dice el versículo 17, toda injusticia es pecado. Y hay pecado que nos lleva a muerte. Todos aquí hemos pecado, ¿no es cierto? Cristo vino a salvar a pecadores. Cada uno de ustedes y yo somos candidatos, ¿no? Porque entramos bajo esa rúbrica. Somos todos del mismo club. Pecadores. Todos por un tiempo vivíamos lejos de Dios. Apartados, rechazando el Evangelio. En su misericordia Dios no nos liquidó. Hoy aquí existen individuos en este lugar, en este recinto, hoy mismo que todavía no postraron su rodilla al Señor, no se han entregado a Él, no se han arrepentido de sus pecados y viven en esa condición. Gracias a Dios que hay esperanza todavía. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, Dios tiene misericordia y te está hablando a ti, querido amigo, que todavía no conoces a Cristo, que no te has doblegado ante Él y no eres salvo. Y tú lo sabes. Dios te está ofreciendo salvación. Más a través de la Santa Cena vamos a ver que es el medio por el cual nosotros recordamos la muerte de Cristo en la cruz hasta que Él venga, y es un medio de recordar el Evangelio. Dios es misericordioso. Esta es la misericordia y la gracia de Dios que en su infinita sabiduría y propósito aún nos tiene aquí, a cada uno de nosotros. Lo que sí estamos seguros es que fuera de estos dos ejemplos extremos, y este versículo 16 es esto, que Dios contesta la oración de los suyos, y gracias a Dios por eso. Dios oye la oración de sus hijos, cualquiera sea la petición, y si Dios nos oye, entonces sabemos, dice Juan, que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Solamente existe esa condición, que sea conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, si eres hijo de Dios, si vives en obediencia a su palabra, si amas a los hermanos, si te deleitas en la ley del Señor, si te gozas, si buscas obedientemente ser fiel a Dios, tú eres la persona, el hijo de Dios, que si oras, Dios contesta tu oración. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por haber examinado y tenido la oportunidad de observar este pasaje. Tal vez ha sido algo nuevo para algunos que han escuchado este mensaje. Pedimos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu, hables a cada corazón. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, su obra en la cruz, y porque estamos seguros que en Él tenemos vida eterna. Y gracias, Señor, por este ánimo que este mensaje trae, de que tú siempre escuchas las oraciones de tus hijos que son conforme a tu voluntad. Señor, bendice el resto de este servicio, bendice a cada persona, toca cada corazón. Señor, que salgamos de acá realmente reconfortados, y si hay un alma